¿Cómo andan? ¿Todo bien? Una mañana soleada pero fría acá en el sur. Contento de poder estar en esta transmisión en vivo para hablar un poco de cosas que tienen que ver con los diseños divinos, hablar de lo que Dios estableció para nuestra vida y bueno, a veces como desde nuestra decisión, desde tener el abuso del libre albedrío, a veces cometemos errores y entonces bueno, hacemos cosas que por allí son en contra de nosotros y entonces bueno, ya un poquito de volumen. El asistente hoy está en otro nivel, está tomando mate. Así que bueno, y bueno, y compartir un poco lo que tiene que ver con lo que Dios tiene para nuestra vida y que muchas veces no nos damos cuenta cuando tomamos una actitud rebelde y salimos de la cobertura de Dios. Entonces, Dios tiene un plan con nosotros, pero a veces Dios no lo puede desarrollar, no porque Él aborte, Él nunca aborta sus planes, sino porque a veces nosotros abortamos y nos rendimos, ¿no? A veces a otras propuestas que no tienen que ver con Dios. Así que bueno, en esta mañana hermosa, estoy con gente acá, hay varias personas acá que seguramente no van a querer saludar porque ellas están ahí, están en anonimato acá en casa, compartiendo un tiempo con nosotros también y compartiendo más que en vivo, presencialmente, el devocional de esta mañana. Así que, bueno, como lo prometió es deuda, estamos hablando un poco, me sorprendió un poco el domingo, la verdad, 4 reuniones poderosas, pero también algunas caras que no vi. Y bueno, ayer en mi célula de equipo trataba de ver de dónde o por qué era el motivo que algunas personas no fueron. Y me hice esta pregunta, si bien todas las reuniones estuvieron muy convocadas, todas llenas prácticamente, dentro del protocolo, dentro de la cantidad de gente permitida, que es el 30% de la cantidad de gente, de la capacidad del templo, entonces un poco más de 100 personas por reunión. Y bueno, y eso me trae muchas cosas que pensar también con respecto a gente que de alguna medida abortó o esto de la pandemia o la comodidad de la casa les abrazó. Y cuando hablamos de comodidad, mucha gente interpreta comodidad con pasividad. Dice, no, yo acá me siento cómodo, dice. El tema es que la comodidad mal entendida es el enemigo del crecimiento. Ninguna persona crece estando cómodo. Cuando uno está cómodo donde está, no avanza, no crece, no se expande. Y entonces cuando vemos que el profeta estaba en una casa media chica y entonces tenía la escuela de profetas Eliseo y agarra y dijeron, la casa donde estamos es chica, no entramos. Entonces salieron a expandirse, salieron a buscar leña y a hacer una casa más grande. Entonces todo eso tiene que ver con un diseño, tiene que ver con una postura, con una mirada, con una interpretación. Y hoy quiero mirar un poco en mis recuerdos unas cosas que escribí hace varios años atrás, hace 4 años atrás, y puse este pensamiento y me gustó y quiero compartirlo con ustedes. Y frecuentemente escucho personas que han abandonado el propósito de Dios en sus vidas, han olvidado lo que Dios ha dicho acerca de sus destinos o han dejado de creer en ello, han permitido que las circunstancias de sus vidas nublen su visión y los convenzan y se vuelven apáticos, tristes, amargados. El brillo y el gozo se apartó de sus rostros. No te permitas ser uno de ellos. Aférrate a la palabra de Dios, a la palabra que Dios ha pronunciado sobre tu vida y créele al Señor. Seguí adelante. Sé que algo bueno Dios hará. Mirando un poco esto y viendo que hay gente que por ahí no está respondiendo, y me hago esta pregunta. Cuando Dios te llamó, no solamente para que gustes del beneficio de la salvación, sino que a través tuyo Dios estaba atrayendo una generación. Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
cada vez que Dios llama a alguien, que alguien se le despierta su oído para escuchar a Dios, Dios no está pensando solamente en vos, está pensando en toda tu familia y en todas tus generaciones. Pero a veces, ayer hablaba sobre 3 cosas que para mí son importantes: el simpático, el apático y el empático. La diferencia es grande, ¿no? El simpático tiene que ver con buena onda, tiene que ver con una persona que siempre es amable, es afable. Ese es el simpático, ¿sí? Tiene un magnetismo de su personalidad, siempre está alegre, siempre es educado, siempre tiene cortesía de por medio. Ese es el simpático. Después está el apático, que es lo opuesto, es una persona agria, amargada, es una persona normalmente muy soberbia, ególatra, y esa persona tiene problemas en esa área. La apatía, siempre está con una mirada negativa, se enoja con frecuencia, rabia mucho, maldice, no está en alegría, se queja por todo, no le gusta a nadie. Ese es el apático. Y después está el empático, que es aquel que tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y esa es la parte empática que por allí no nos damos cuenta que Dios quiere hacer en este tiempo. Y cuando nosotros abortamos el plan de Dios para nuestras vidas, por cualquiera sea la circunstancia, por cansancio, por vagancia, por pruebas, por circunstancias, ahí se pone en riesgo nuestra generación y lo que Dios quiere hacer con las generaciones. Así que esto es muy importante tenerlo muy claro. Aquellos que están en línea y aquellos que están ahora en este momento, vamos a poder hablar después con respecto a este tema. Y miraba un texto de la palabra del Señor, quiero que me acompañe, por favor. Esta compartí anoche una parte nada más, en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versículo 35. Y Jesús enseña esto, dice: la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, mire lo que me gusta de esto, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que más me impacta es cómo comienza. Dice la Biblia: recorría Jesús las ciudades y aldeas. Recorría, él se metió en el corazón del pueblo, se metió en la necesidad de la gente, pudo conocerlos. Él tuvo una acción empática, se involucró. Nunca podremos amar a alguien a distancia. Por eso ese amor a través de las redes sociales no es necesariamente amor. Eso no es amor, es histeriqueo, es carencia, pero no es amor real. Y algunos dicen: yo conocí el amor de mi vida por Facebook. No sé. Yo discrepo un poco, y porque he estudiado la materia. Y bueno, mucha gente justificará cosas y habrá una excepción a la regla, como en todos los casos, ¿no? Pero yo me tomo mis recaudos con respecto a esto. Pero quiero volver al punto que Jesús tenía una actitud de empatía. Era empático Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando. Él entendía que había gente que no sabía y que se dedicó a enseñar en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. No podés identificar el dolor, la enfermedad a distancia. Tenés que tener contacto con la gente. Y a veces cuando hablamos del evangelio, si bien ahora
por el tema de los protocolos y un montón de cosas que están sucediendo, un fenómeno a nivel mundial, por ahí como que no se permite tanto, aunque de entre casa lo hacen, ¿no? No se permite tanto el abrazo, el saludo cordial que antes nosotros, normalmente los argentinos, siempre nos hemos caracterizado por lo amigueros, los familiares que somos. Y fíjense que Jesús tenía una particularidad, él recorría las ciudades, él se metió. Y a veces qué difícil es encontrar gente empática. Hay muchos simpáticos y muchos apáticos, pero hay pocos empáticos. Por una sencilla razón, porque la empatía es la característica del individualismo que esta sociedad está proponiendo. Y a través de este virus, entre comillas, ¿sí? Que no voy a dedicarme a hablar de eso porque demasiado hay sobre eso y muchas de esas cosas son mentiras, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalle de eso. Como que está promoviendo el individualismo, cada uno en lo suyo, cuídate vos, no te importa el otro, si el otro se cae, bueno, no lo puedes tocar, así que se cae, que se rompa todo. Y esa parte de la empatía es algo que esta sociedad quiere destruir. Y no hay evangelio, no hay sanidad sin contacto, no hay ministración saludable sin contacto. El hombre, Dios nos diseñó, cuando habló del hombre, habló del género humano, fue creado por Dios para amar y ser amado. Eso es una de las particularidades. Nuestro segundo órgano más importante es la piel, tiene 5000 terminaciones nerviosas sensibles al tacto. Somos creados con la necesidad de ser acariciados. Jesús sanó, ponía las manos sobre los enfermos sanaban, los miraba, tenía contacto con ellos. Dios hecho carne, Jesús desciende a la tierra y tiene contacto con los seres humanos. Establece una relación cercana con ellos. Y entonces cuando te motivamos, si bien este aparatito parece más cómodo, pero no hay nada como congregarse en familia en la iglesia. Me encantó y hasta me emocionó ver a cientos de personas el domingo en la iglesia, en distintas reuniones. Y dije, ¿qué hubo más importante para algunos que no vinieron? Entonces, este sistema llamado mundo, manipulado por leyes diabólicas, ¿qué es lo que hace? Establece un parámetro para que la gente establezca esto como normal, el individualismo. Cerrate en tu casa, que si el otro de al lado se muere, que se muera. Y entonces la empatía ya no está en nuestro vocabulario, no está en nuestras acciones, ya no está. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Empieza a establecer, Rosa, ¿puedes venir? Haciendo señas hasta de humos. Y miraba un poco esto y yo decía, ¿cómo puede ser que este sistema llamado mundo, manipulado por el diablo, con leyes demoníacas, donde matan bebés, donde establecen leyes de igualdad de género o de identidad de género que no tienen nada que ver con las leyes biológicas ni científicas, sino con una psiquis torcida, con interpretación con carencias? Y hoy estamos en una sociedad que acepta esas cosas porque el mundo lo está imponiendo, lo impone. Entonces vivimos en un adoctrinamiento peligroso. Y entonces la gente se termina acostumbrando. Jesús establece la manera en cómo va a pastorear. Y él ve a las personas, dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. O sea, se moviliza su corazón al ver la gente que estaba dispersa como ovejas que no tenían pastor. Él se dolió en el corazón. Y él establece una manera, dice, hay mucho trabajo por hacer, pero hay pocos obreros, hay poca gente empática. Siempre hubo una disputa entre Dios y las sociedades que establecen reglas, que establecen leyes, donde
Dios y su palabra no es consultada. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar esto. Habrá gente que se va a esconder en sus casas, entre comillas, tratando de salvar su vida. Y con esto no estoy haciendo o motivando a un piquete. Salgan todas a las calles. No, no estoy diciendo eso, por favor. Digo esto porque lo quiero aclarar, porque hay gente que puede entender cualquier cosa. Hay gente que está con este adoctrinamiento, con este sálvese quien pueda, sálvese quien pueda, porque viene el virus y te comerá. Y entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo busca salvarse, pero hemos perdido de vista el salvar a otros. Y este individualismo que ha hecho un daño tremendo al punto tal de gente morir en soledad, que gente que muere no puede ni siquiera ir a despedir sus restos al cementerio. Hoy se te va un ser querido que tal vez compartió toda tu vida y te permitan solamente uno que otro ir, ni la familia casi va. Esto es demoníaco, esto no tiene que ver con conciencia social. Esto tiene que ver con un espíritu que rige las naciones. Y ese espíritu es individualismo. Y eso es demoníaco. Jesús establece y ve a la gente, y ve su condición y su triste condición, y la ve dispersas, la ve que están desamparadas y dispersas. No tienen amparo, desamparados, no tienen cobertura, están dispersas, están separadas. La división ha sido siempre una estrategia diabólica que Satanás ha usado. Jesús enseña y dice, una casa dividida no prevalece. La división es una estrategia demoníaca. Vos haces lo tuyo y lo otro. Entonces, como iglesia, como cristianos, como agentes de cambio, como el recurso de Dios en esta tierra, como usted que me escucha o que me ve, vamos a permitir que se manipule un principio divino y que nosotros salgamos asustados como perros con la cola entre las piernas, permitiendo que otros mueran y no asistiéndoles en la salvación. Y me dirá alguno, pastor, tenga cuidado. No, yo oro por los enfermos, cuido el protocolo, pero yo creo en la sanidad, creo en los milagros, creo en que Dios hace milagros, lo creo. Ahora, entonces Jesús le dijo, ¿a quién? A sus discípulos. A vos te hablo, discípulos de Jesús. ¿A quién le habló Jesús? Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Nos dice a nosotros, como el recurso de Dios, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El problema está en que la gente no quiere. Que no te atrape la apatía. Que no te atrape el individualismo. No vivas escondido tras una ley que impone el diablo. Ay, pero pastor, pero lo dijo el presidente. Sí, entonces no se acueste con su esposo, no tenga sexo con él ni con ella. No se toque, no toque sus nietos. No, para eso es mi familia. Pero entonces el vecino, si está enfermo, que se muera. No le hablemos del Señor, no oremos por él. Es una manera muy sutil del enemigo entrar en la vida de muchos cristianos, o que muchos que dicen ser cristianos, que escuchan más las leyes del mundo que la ley de Dios. Me asusta, no me asusta el pecado, me asusta o me preocupa que algunos hijos de Dios pasen tan inadvertidos que ya ni se les reconozca como hijos de Dios. Ya no hay luz en algunos.
Ya no hay verdad en algunos, ya no se publica feroz y apasionadamente las verdades de Dios, porque los obreros son pocos. A vos te hablo, vida abundante, que estás en línea ahora, los que están, los que van a verlo por diferido, los que verán, porque ese es el tema, que hay gente que, no, lo que pasa es que estoy acostumbrado a escuchar la predica a las 3 de la mañana, disculpame, ninguna iglesia te va a abrir a las 3 de la mañana. No, cuando yo tengo ganas, cuando me importa, cuando me calienta. Entonces, claro, cuando te ponen 4 horarios, no, yo ninguno de esos horarios puedo ir. Entonces, vos cuando querés. Entonces, a vos te gusta el individualismo. Minuciosamente Satanás te ha engañado y has caído en sus redes. El enemigo te ha engañado. Mi compromiso como tu pastor es enseñarte esto. Porque el enemigo está soltando toda su artillería. El 40% de los bares está abierto y vos vas al hiper lleno, lleno. Vas a los casinos, hace cola a la gente. Pero en la iglesia hace cola a la gente y nos llaman por teléfono, nos denuncian. Gracias a Dios no pueden hacernos nada porque estamos dentro del protocolo. Gracias a Dios. Y que tenemos un establecimiento medianamente grande que puede albergar bastantes personas. Respetando el distanciamiento y todo eso. Pues en la mañana la policía constató, se fue. La policía hace su trabajo. Hay gente, no, la otra vez pasé por la iglesia, iba a ir y vi la policía y me fui. ¿Que les debes algo a la ley? ¿Que te escondes de la ley? ¿Cómo es la mano? Si no estás haciendo nada malo, nada te va a pasar, no, la ley de fragancia. Cuidado con eso, porque si no estás delinquiendo en la iglesia y no estás haciendo nada malo. La policía hace lo que tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Ahora sí, no va a la... Por ejemplo, no va al casino. No le ha caído, por ejemplo, al hiper. La policía ya a quererles cortar el hiper. ¿Por qué? Porque ellos tributan. Y la iglesia no tributa. Entonces, como que la iglesia no es viable, no le conviene al gobierno. No le conviene a ningún gobierno. Desde el punto de vista económico. Porque la iglesia es una institución privada no gubernamental. Y entonces eso es un tema bastante complejo para explicar hoy. Mi idea como pastor es seguir predicando el evangelio porque la palabra me persuadió, se me reveló y no puedo dejar de predicar este precioso evangelio del cual me siento altamente honrado y privilegiado por predicar la palabra de Dios. Es usted y yo el responsable de que esta generación se salve. No te dejes atrapar por la apatía, no te dejes atrapar por la religiosidad condenadora, no te dejes atrapar por las leyes de este sistema sin Dios. No te dejes atrapar. Dios quiere hacerlo, Dios quiere hacer cosas, sí, pero lo hará a través de un ministerio de contacto, donde usted y yo podamos hacer la obra a la manera de Jesús. Él caminó, sanó, enseñó, vio el dolor, vio la realidad espiritual de esa gente, se involucró para cambiarlo. Usted no puede cambiar las cosas por simplemente desear que las cosas cambien. Usted cambia las cosas cuando se pone a trabajar para que ese cambio se produzca. Dios no puede hacer más sobre algún lugar sin personas que busquen, que actúen, que ministren, que enseñen, que toquen las vidas, que alcancen, que oren por los enfermos. No lo puede hacer. Hay cosas que Dios quiere hacer y lo quiere hacer hoy. El individualismo es demoníaco. El individualismo no es de Dios. Acaban de llegar los oficiales acá. ¿Qué habrá pasado? Pero
Dios está haciendo cosas y lo quiere hacer en este tiempo. Así que bueno, antes de irnos, quiero soltarte esta verdad. Quiero soltarte esta palabra. Quiero ministrarte este principio poderoso. Quiero soltarte este principio poderoso. No dejes que te atrape el individualismo. No dejes que te atrape las leyes sin Dios. Miren, están tan norteados, tan conflictuados, que por ejemplo el mismo presidente, el señor Fernández, dice que, por ejemplo, no salgan a la casa, no salgan de la casa, perdón, no salgan porque el virus anda suelto, buscando a quién comer, ¿sí? Pero de repente nos dicen algo. Pero tengo mi agenda política, en las decisiones políticas que tomaré, que matemos bebés. El aborto lo voy a legalizar. Es un tema. Necesito mi asistente, que no se me vaya a decir, por favor. Porque quiero ver cuántas personas están involucradas en esta charla, cuántos están en vivo, y que hoy podamos actuar conforme al plan divino. ¿Y cuál es el plan divino? Que transitemos las calles, como lo hizo Jesús. Recorría las ciudades y aldeas, ministraba las enfermedades, las dolencias, y Dios se glorificaba. Bueno, es que lo que pasa es que la asistente anda muy ocupada ahora. Sí, hoy ando ocupada. Bueno, ¿cómo anda la gente por ahí en línea? A ver. ¿Todos bien? Dice Rosana Caravante, bendecido día. Dani Ruiz, buen día, bendiciones pastores. Carlos Fernando Echegaray. Dice, Fernando. Buenos días pastores, Dios los bendiga y los proteja, al igual para toda la familia, que tengan una excelente jornada y bendecido día, bendiciones. Gabriela Rocha, buenos días pastores. José Laciar, excelente mensaje. Daniel Vázquez, buen mensaje. Rosana Caravante dice amén. Dani Soria, buen día pastores, que tengan un día excelente. Dani Ruiz, amén. Rosana Caravante, sabio mensaje, gracias pastor. Y Gabriela Rocha, bueno, las manitos y corazón. Así es. Estoy Bueno, con la nieta y estoy con acá con... Estoy con la nieta, con todo, estamos acá, estamos trabajando. Bueno, gente linda, antes de irnos, cuidado, el virus más peligroso no es el COVID-19. El virus más, porque eso es una enfermedad, entre comillas, es un virus. El virus más peligroso es que no haya gente que quiera sanar a los enfermos. Si hoy prolifera la enfermedad, vamos a sanar los que tenemos el poder para sanar. Ahora, ¿qué pasa si el sano no tiene quien lo sane? Ah, pero la ciencia, ¿qué? ¿La ciencia sana el cáncer? Hasta el día de hoy no. O el SIDA. Y yo he sido testigo de sanidades extraordinarias. El virus más grave es la apatía. Ya no siento por el otro. Entonces a vos te digo, iglesia, no seas apático. El domingo te quiero ver. Ay, no, que la policía, que si no le debes nada a la policía. O sea, si vino acá, no sé qué habrá venido. Pero... ¿Sabes que han visto muchos vehículos? ¿Ah, sí? Pero no pueden entrar a la propiedad. Vos tendrías que haberle puesto las cosas como son. Pero vienen preguntando otras cosas, ¿no? Ah, bien. Pero bueno, por lo mismo, no puede entrar a la propiedad de allá para acá. Lo mismo, bien. usted no tiene por qué ya entrar. Ya le voy a decir. Ay, ahora salgo. No, mentira. Pasa que bueno, ayer hablé sobre el tema de conocer nuestros derechos. Porque en el momento que mi casa está hacia adentro de mi casa, como unos 80 metros de la calle, de la puerta de acceso de mi casa. Entonces, bueno, no pueden entrar. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Gente linda, les bendigo. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor los guarde. Que esta palabra les sea revelada al corazón y al espíritu. Y que no te deje atrapar por el virus más peligroso de esta generación. La apatía, el desapego,
el individualismo que está acercando mucha gente. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo, besos y te espero el domingo. El jueves vamos a estar otra vez por acá, pero antes te hago esta invitación. El domingo no dejes de ser parte. Chao.